bendiga, amados. ¿Cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Ok, ¿cuántos están en el proceso? Amén. Amén, aguantando, ¿verdad? Ok. Diga que está a tu lado Dios. Jamás desperdicia nuestro sufrimiento. Porque mira, hermano, todo el dolor que Él permita lo empleará como un propósito, un proceso con propósito en nosotros. Porque dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a ¿qué? En lo cual significa que todo Dios lo puede usar para cumplir su propósito en nosotros. Ya no hay tantos amén. Mira, muchas veces el sufrimiento lo tomamos como algo malo en nuestras vidas, sin darnos cuenta que el sufrimiento es la plataforma que Dios usa para desplegar su poder. Hola. Si estamos aquí, ahora Espíritu Santo, hazlos volver en el nombre de Jesús. Que el Señor quiere hablarnos. Amén. Mira, hay dos propósitos por los cuales Dios permite el sufrimiento en nuestra vida. Y los dos propósitos bíblicamente, el primero es nuestro crecimiento y el segundo es su gloria en nosotros. Amén. ¿Qué puede ser el sufrimiento para nosotros? Bíblicamente va a cumplir un propósito. Y el primero va a ser que nosotros crezcamos. Pero también puede ser para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Ok? No sé qué estés viviendo, pero ten algo en mente y ten algo claro y ten algo en concreto y algo firme, es que tiene un propósito. Sea para crecer o sea para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Estás aquí? Vamos al libro a la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1. La palabra de Dios dice en el capítulo 1, verso 2, nos habla el apóstol Santiago, siervo de Dios. En el verso 1 él se presenta y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Él pone ahí salud. Y él comienza diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? Pruebas. Fíjate, cuando desde ahí estamos en diversas pruebas, o sea que van a ser muchas y diferentes, ¿no? Pero todas tienen un propósito en nuestras vidas, o es parte de nuestro proceso. Dice en el verso 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y dice el verso 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y que os falte cosa ¿qué? Alguna. ¿Ok? Dice Juan en el capítulo 9, verso 3, los apóstoles le dicen a Jesús: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? Y Jesús le responde: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten ¿en qué? En él. Dile al que está a tu lado: puede suceder que estés viviendo cosas que tú no provocaste, ni estás pagando, sino simplemente Dios las permite para que su obra se manifieste en tu vida.
¿Para qué Dios lo va a permitir? Para que su obra se manifieste en tu, ¿qué? En tu vida. Pero también hay pruebas o hay situaciones o hay sufrimientos o cosas que prueban nuestra fe. Y la prueba de nuestra fe va a producir un fruto del Espíritu que se llama paciencia, amor. Lo habíamos visto en unas predicaciones anteriores, que un fruto produce otro ¿qué? Otro fruto. Y dice Hebreos 10:36 que la paciencia para los hijos de Dios es una necesidad. Dile que está a tu lado, es tu necesidad. ¿Por qué es mi necesidad? Dice Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia, para habiendo hecho la voluntad de Dios, recibas la promesa. O leámoslo bien para no parafrasearlo. Porque os es ¿qué? Necesaria. Dile conmigo, es una necesidad. Es una necesidad. O sea que tu fe tiene que ser probada. ¿Sí o no? Sí, amén. Di conmigo, yo tengo necesidad de que mi fe sea probada. Porque si mi fe no es probada, no voy a producir paciencia. Y la paciencia en mí es una necesidad. Para los que apuntan, ¿qué es la necesidad? El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que la paciencia es la capacidad de soportar. Paciencia, que es un fruto del Espíritu. Dice que la paciencia es la capacidad de soportar cualquier circunstancia adversa o contraria sin quejarse. ¿Qué es la paciencia? La capacidad de soportar. ¿Soportar qué, pastor? Cualquier circunstancia. Pero fíjate lo que dice el diccionario, dice adversa o contraria. ¿Y qué te da la paciencia? Te da la capacidad de soportarlo y sin quejarte. Hola. Siempre Dios. ¿Sin qué? Sin quejarte. Sin quejarte. Y dice el apóstol Santiago, porque la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y tenga la paciencia su obra ¿qué? Completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago nos enseña que hay dos propósitos bíblicos para el proceso en nosotros a través del sufrimiento. ¿De qué manera crees que Dios va a probar tu fe? Con las pruebas. ¿Pero favorables? No. Porque hay pruebas en este mundo que son favorables, ¿no? ¿Abonanza? Pero Dios se dice la prueba de tu fe. Desde ahí te está diciendo, porque la prueba de tu fe va a ser la que va a producir. O sea, va a venir sufrimiento, va a venir dolor, van a venir cosas adversas, van a venir cosas no muy gratas a ti, pero que Dios va a permitir para que tú crezcas en el Espíritu. Para que tu espíritu produzca paciencia, porque es una necesidad de nosotros. Porque dice, porque nos es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de ¿quién? De Dios, ¿qué vas a recibir? Y sin paciencia No hay promesa. es necesario. O sea que en pocas palabras la paciencia es como una llave que tú necesitas para pasar a recibir lo que Dios te ha prometido. Porque tu fe va a ser probada. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, él en el Deuteronomio 8 le dice, y te acordarás de todo el camino por el cual te ha traído Jehová tu Dios por el desierto estos 40 años. Y ahí dice el Señor, ¿para qué? Para afligirte,
¿Para qué más? Para probarte. Y para saber qué había en tu ¿qué? En tu corazón. Y luego dice, y si habrías de guardar sus mandamientos o no. ¿Estás aquí? Pero hay algo bien hermoso, que aún ahí en el proceso Dios está con nosotros. En medio del proceso Dios va a estar contigo y no te va a abandonar. Bueno, diga al que está a tu lado, ten la seguridad que de vestido, calzado y comida no te va a faltar. Eso tenlo por seguro. Con Israel lo hizo. Y aunque tú quieras, ay, que yo quiero esto más y que yo quiero lo otro más, dice Dios, estás en el proceso. No hay que más. Aunque lo busques, aunque lo quieras, aunque llores, patalees, dice el Señor, estás en el ¿qué? En el proceso. ¿Sabes que hay personas que Dios necesita dejarlos sin nada para poderlos procesar? Porque si no, no se puede. Mira, amado, dice su palabra que la tribulación en nosotros produce cada vez un eterno peso de gloria. Amén. Pero hay algo bien sorprendente, que la tribulación trae la atención de todo mundo, amado. Y Dios no está. Fíjate, dice Hebreos 10:33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulación fuisteis hechos espectáculo. Wow, la obra de teatro está bien padre cuando a ti te va yendo bien, ¿no? Pero Dios lo habla, mano. Y dice, con vituperios y ¿qué? Y tribulación, ¿qué fuimos hechos? Espectáculo. Dice, y por otra, llegaste a 6 compañeros de los que estaban en una situación ¿qué? Semejante. Mira, amado, ¿a quién le ha tocado que le han regalado algo a uno de sus pequeños? Y más esos juguetitos que hacen un ruidazazo. ¿Te acuerdas de esas patrullitas que le dabas cuerda y dabas vueltas? Y era imposible no darte cuenta que los pequeños andaban por ahí, ¿verdad? Al igual es la tribulación. Cuando tú estás pasando por ahí, es imposible que alguien no se dé qué cuenta. Mira, cuando la tribulación ataca nuestras vidas, esas luces del camioncito que daba vueltas y chillaba empiezan a destellar en nosotros, ¿sí o no? Y somos el foco de atención de muchas. Pero dice Dios, no te preocupes, dice, por una parte con vituperios y tribulaciones fuiste hechos ¿qué? Espectáculo. ¿Sabes para qué Dios atrae la mirada de toda la gente? Porque ciertamente vas a estar bajo circunstancias extremas o dolorosas para ti, pero también esos ojos que Dios hace que volteen para allá, también es para que cuando eso pase, su gloria se manifieste y también vean quién es tu Dios. Esa es la maravillosa oportunidad que Dios nos brinda, ¿verdad? Para que, como un espectáculo, al mundo le demostremos la presencia y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y al que está a tu lado, la tribulación se convierte en una oportunidad para que Dios glorifique, para que Dios se glorifique a sí mismo y demuestre su poder.
su poder. ¿Qué le dijeron los apóstoles? Señor, ¿quién pecó? Bien chismoso, ¿verdad? ¿Este o sus padres? Y le dice Jesús, ni él, ni sus padres. Simplemente este nació ciego para que la obra de Dios sea manifiesta en su ¿qué? En su vida. Señor, ¿por qué pasó esto? Pues no lo sé, pero yo sé que algo se va a manifestar en mí. No sé si estás aquí. Sí, amén. A veces no entendemos qué está pasando, hermano. Pero lo que sí debes de estar seguro es que Dios utiliza todo eso para mostrar su gloria. Sí, amén. Qué chido, ¿eh? No sé, qué chido. Que Dios nos ponga en el ojo de toda la gente para mostrar su ¿qué? Su gloria. ¿A poco un ciego pasa desapercibido ante la gente? ¿Un paralítico pasa desapercibido ante la gente? No. ¿Un cojo pasa desapercibido ante la gente? No. No. Pues así como ninguno de ellos, también hay situaciones que no van a pasar desapercibidas para la ¿qué? Para la gente, pero Dios las va a utilizar para que la gente vea quién es tu Dios, amado. Amén. Así que no te preocupes, dile que está a tu lado, no te preocupes. No te preocupes. Estás en la oportunidad de Dios. Estás en la oportunidad de Dios. La tribulación es la oportunidad de Dios para demostrar su qué. Mira, a veces el poder de Dios se manifiesta de una manera o de una liberación milagrosa y poderosa mediante la administración del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cierto o no? Sí. ¿Y otras? ¿Sabes sobre qué se manifiesta? Sobre la gracia que Él nos da para soportar con la actitud correcta lo que estamos viviendo. Y va a decir, y aunque le pasa esto y esto y esto, su actitud es diferente. Por eso el apóstol Santiago dice, hállense en sumo ¿qué? Gozo. Cuando os halléis en diversas ¿qué? Pruebas. Sepan algo, que la prueba de vuestra fe va a producir ¿qué? Paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa en ustedes para que sean perfectos y ¿qué? Y cabales, sin que les falte cosa ¿qué? Alguna. Mira, amado, cuando las pruebas nos convierten en un espectáculo, tenemos un privilegio. Y es que el enemigo quiere desfigurar la gloria de Dios, amado. Pero aún Dios mismo utiliza a Satanás para glorificarse. Lo hizo con Job. O sea que no se nos haga raro que lo haga con quienes, con nosotros. Pero ¿para qué Dios permitió que Satanás azotara la vida de Job, mamá? ¿Para glorificarse en él o no? Sí. Job no lo entendía. Job no sabía el propósito que Dios tenía preparado a través de toda la tribulación que estaba ¿qué? Viviendo, man. Y hablaba y hablaba y hablaba y decía y se sentía sabio y comenzó a hablar y se quejaba hasta que Dios mismo le mandó uno de sus amigos para decirle, ahora que viene el mal contra ti, ¿te estás quejando? ¿No eras tú el que levantaba las manos endebles? ¿No eras tú el que daba consejo? Y ahora que el mal ha venido sobre ti, ¿te turbas? ¿Quién era Dios en Job, amor? Dios en Job se manifestaba de una manera poderosa, porque Job se había enriquecido más que todos los hombres sobre la tierra, pero era Dios en quién, en él. Dile al que está a tu lado, Dios en ti Dios en ti te hará brillar. te hará brillar. Y
marcarás la diferencia. Pero sabes que mucha gente cree que si Dios está en ti, los problemas se acabaron. Sí, eso es lo que nos han hecho creer, ¿cierto o no? Sí. Que si tú ya estás en Cristo no tienes por qué sufrir, porque Jesús ya pagó por todo. Entonces, ¿dónde dejamos esa cita que dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez peso de qué? De gloria. Nosotros tenemos que manifestar la gloria de Dios, amado. Pero ¿cómo se va a ver la gloria de Dios si todo va bien? Hola. Diga que está a tu lado, entonces te está yendo mal. Tienes una oportunidad. Y Dios se quiere glorificar en ti. En tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos. Bien, bien. ¡Qué maravilloso, hermano! Pero muchos dicen: no, es que si ya estás en Cristo no tienes por qué sufrir. El apóstol Juan dijo: y vimos su gloria. O sea, no nomás la manifestó, ¿la qué? La vieron, nomás. ¿Cuántos quieren ver su gloria? Amén. Mira, estar en su gloria es una cosa y ver su gloria es otra. No nos equivoquemos, porque la gloria de Dios la podemos ver aquí en la tierra, hermano. Y estar en su gloria ese es otro asunto. Dios se lo dijo a Nicodemo: porque si no naces de nuevo no podrás ver la gloria de qué. Y después le volvió a decir: porque si no nacieres de nuevo no podrás entrar en el reino de qué. Y en el reino de Dios está su gloria. Pero primero le dijo: no podrás qué ver. ¿Para qué había pasado la ceguera de ese hombre de nacimiento, hermano? ¿Por qué Dios permitió que naciese ciego? Para que la obra de Dios se manifestase en qué? En él. Los discípulos estaban sacando conclusiones. A mí se me hace que este está ciego porque sus padres pecaron. O no, se me hace que este fue el que pecó. Y le pregunté, dije: no, mejor vamos a preguntarle al Señor si estamos en lo correcto, si es una o qué, o otra. Y le dijo Jesús: ni una ni otra. Este simplemente nació ciego para que la obra de Dios se manifieste en su qué, en su vida. Y Dios te dice hoy en este día: lo que estás viviendo es simplemente para que mi gloria se manifieste. Si no le hallas el porqué de las cosas, entonces ten claro que la gloria se va a manifestar en ti. Y si estás viviendo algo, también ten algo en cuenta, que es para tu crecimiento. Y es que Dios está produciendo en ti algo que necesitas para que sus promesas se hagan vivas en tu vida. O sea, los dos tienen un propósito. Sea para gloria o sea para qué, para crecimiento. Así que no te preocupes, lo que está pasando va a producir algo en ti. O gloria o qué, o crecimiento. ¿Puedes dar un aplauso a Dios? Sí. Mira, nuestros problemas nos permiten demostrar que pase lo que pase, Dios es digno de ser adorado. Amén. Y otra cosa, el dolor no es un proceso nada más que tenga el propósito de demostrar la gloria, sino el dolor también es para permitir el crecimiento en nosotros. Y aumentar el carácter para que nosotros tengamos la capacidad de enfrentar la vida.
¿Te das cuenta? Que el dolor también es para que nosotros adquiramos el carácter para poder tener la capacidad de ¿qué? De enfrentar la vida, ¿no? Dios sabe que tú necesitas la paciencia, porque en este mundo te vas a encontrar ante muchas situaciones adversas y contrarias, y es necesario que la paciencia esté en ¿qué? En ti, porque ella te va a dar la capacidad de soportar. Si no hay paciencia en ti, en un momento vas a mandar al carajo todo. Ni en la primera prueba de peligro vas a soltar todo. Pero ¿cómo nos ama Dios, verdad? Que quiere producir en nosotros capacidad. ¿Sabes que la enseñanza también te da la capacidad? Enseñanza es igual a capacidad. Por eso Dios primero nos enseña para darnos la capacidad para enfrentar las cosas. Antes de que venga la prueba, primero viene la enseñanza. Porque Dios no te va a dar una prueba sin antes de haberte dado la capacidad para que la enfrentes. Porque si no sería injusto. Es igual a como un maestro que haga un examen sin haberte enseñado lo que viene en él. ¿Eso sería qué? Injusto. Porque por lógica no lo vas a ¿qué? No lo vas a pasar. Y él dice, porque él no te va a dar más de lo que puedas ¿qué? Soportar. Eso significa no te va a dar más de lo que ya te enseñó primero a que soportes. No te va a dar nada más a lo que ya te enseñó primero a que enfrentes. Jamás vendrá algo sin haberte antes Dios enseñado algo. Y siempre te va a dar la capacidad para que lo enfrentes. Dios es tan bueno. ¿Cómo dice el Señor que a través del apóstol Santiago que debemos de tener el dolor en nuestras vidas? Como un sumo ¿qué? Porque sabiendo que lo que Dios declara Santiago ahí en el capítulo 1, verso 2, es que esa prueba contribuirá en nosotros para que crezcamos. Y no solo eso, sino para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa que alguna. Verso siguiente de ahí, del 3 y 4. El 4, por favor. Dice, mas tenga la paciencia su obra ¿qué? Completa. ¿Para qué? Ok. ¿Cómo sucede eso? El proceso en nosotros, la palabra nos va enseñando que ese proceso va en 4 etapas que nos van a hacer crecer. Y la primera de ellas es, dice, la prueba de nuestra ¿qué? De nuestra fe. ¿Estás aquí? Sí, amén. Pero también viene la prueba de nuestra resistencia, hermano. Y también Dios permite que a través de la prueba nosotros no cedamos ante las circunstancias o ante los problemas, amor. Y también va a producir eso en nosotros. Mira, dice el verso 5, vamos a leer. Si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? De sabiduría, pídale a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se les hará ¿qué? Nada. Verso siguiente. Dice, pero pida con ¿qué? Con fe. ¿No qué? No dudando. Porque el que ¿qué? Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el ¿qué? Por el viento y echada de una parte a ¿qué? Dice que
El proceso en una de las etapas nos lleva a depender de la oración, porque está diciendo el apóstol Santiago, pero pida ¿con qué? Con fe. Con fe. Y el proceso en estas 4 etapas, la prueba de tu fe, la prueba de tu resistencia y la prueba para que no cedas, más la dependencia de oración, nos va a llevar a que la gloria de Él se va a manifestar de una manera poderosa en nosotros, hermanos. Pero también es necesario. Si vamos a lo que dice Hebreos, dice que es una necesidad de nosotros. O sea, si tu fe no es probada, tu paciencia no se produce. Y la paciencia es necesaria en el proceso. Porque si no hay paciencia, no hay capacidad de soportar. Y si no hay capacidad de soportar, entonces no vamos a poder hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Y necesitamos hacer la voluntad de Dios para obtener la ¿qué? La promesa. ¿Ves cómo Dios en su sabiduría tiene todo bien planeado? ¿Cómo Él tiene todo bien estructurado para darnos las cosas? Sí. Y que del dolor Él toma la oportunidad para tomar en nuestras vidas, hacernos crecer y también para glorificarse en nosotros. Qué poderoso es tu Dios, porque no le das un aplauso. Mira, la prueba de nuestra fe ocurre cuando la tribulación nos desafía a tener fe. ¿Estás aquí? Amén. ¿Cómo viene la prueba de nuestra fe? Cuando la ¿qué? Cuando la tribulación nos desafía a tener fe, amado. No hay otra forma de que las cosas cambien si no es que Dios las ¿qué? Las cambie. Pero ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se queda. Ahí te va. La fe es nuestra dependencia a Dios. ¿Qué es la fe? Nuestra dependencia a quién? A Dios. Sí, la fe, la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se queda, que se espera, y la convicción de lo que no se queda. Sí. Pero en conclusión, ¿qué es la fe? Es nuestra dependencia a quién? A Dios. Mira, ¿sabes que hay algo que me alegra en mi corazón? Y es que Dios no es un producto en el cual no podamos confiar, sino es alguien en que podemos ¿qué? Entonces tenemos la certeza plena que cuando llega la tribulación, por fe nos vamos a aferrar a sus promesas. ¿Por qué? Por fe nos vamos a aferrar a sus ¿qué? A sus promesas. Hebreos 13:5 es bien claro y dice: no te desampararé ni te dejaré. ¿No nos qué? Desampararán y dejarán. Dice: no sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis que ahora. Dile al que está a tu lado, ahí Carmen. Otra vez. Ahí te hablan. ¿En qué me hablan, pastor? Que estés contento con lo que tienes que ahora. Hola. ¿Por qué? Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Así que el que está a tu lado, ¿está contento? Si estás comiendo unos deliciosos frijoles negros con quesito todos los días, ¿está qué? Contento. Y si el menú no cambia, ¿está qué? ¿Quién lo digo? ¿Yo? Lo dijo el Señor. ¿Está contento con lo que tienes? ¿Cuándo? En este momento. Simplemente el Señor nos lo dice: ¿está contento con lo que tienes qué? Ahora. Porque está seguro de algo. Él lo dijo: no
te desampararé. ¿Ni te qué? Ni te dejaré. Y también Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas os ayudan ¿a qué? A bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido ¿qué? Llamados. Y luego dice Santiago 1:4, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa ¿qué? Alguna. Mira, amados, aun cuando no hay luz al final del túnel, y aunque estemos en una creciente oscuridad, y tenemos un corazón quebrantado, estas promesas son ciertas y nos brindan una fuente de estabilidad, porque tenemos la seguridad que las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando llega la tribulación, amor, por fe nos aferramos a sus caminos. Yo me he aferrado a Él de una manera tremenda y ahí, tú lo dijiste, Señor. Y aunque a veces yo pataleo y digo, no pasa nada, digo, Señor, pero tú lo dijiste. Y yo confío en que tú lo dijiste. Mira, es cuando podemos orar y decirle, Padre Celestial, sé que lo hiciste en el pasado. Sé que actuaste con personas reales en tu palabra. Dado que eres un Dios que así opera. Mira, si nosotros oramos a Él, no vamos a permitir que la amargura venga a nuestras vidas. Ni tampoco vamos a querer manipular a Dios para que las cosas cambien. Simplemente, diga que está a tu lado, simplemente permite que haga su obra en ti, en su tiempo. ¿Qué tenemos que permitir? Que Él haga su obra en quiénes? Nosotros. Y por fe nos aferramos a eso, amor. A que todo tiene su ¿qué? Su tiempo. Y a que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su ¿qué? Su hora. Jesús, diga que está a tu lado, Jesús jamás llega tarde. Aunque sientas que vas perdiendo como 11-0, no te preocupes. Jesús nunca llega tarde, amado. Sus promesas son reales, amado. Amén. Mira, di conmigo, cuando llega la tribulación, por fe, me voy a aferrar a su carácter. Mira, ¿sabes qué es parte de su carácter? Que Dios es fiel. ¿Sí están aquí? Sí, amén. ¿No es parte de su carácter que Él es qué? Fiel. Y la palabra dice así, fiel es Dios, que no os dará más de lo que podáis ¿qué? Soportar. Pero fíjate que dice, fiel es ¿qué? Dios. Que no os dará más de lo que podáis ¿qué? Soportar. Y que con la prueba juntamente también nos dará la ¿qué? La salida. Fíjate que está a tu lado tu prueba, tu angustia, tu tribulación, también viene con salida. No nomás es la prueba, no nomás es la tribulación, la prueba, la angustia, lo que estás viviendo viene acompañado también de la salida, y esa salida es la mano poderosa de tu Dios, amado.
tú te aferras a que Dios es fiel, podrás saber que Él no se va a aparecer delante de ti y te va a decir, ¿sabes qué? Lo lamento tanto, pero es que tuve 3 semanas tan atareadas que simplemente no pude ocuparme de tu situación. ¿Qué es que Él va a llegar y te va a decir eso? No. ¿Sabes por qué? No, porque su carácter es firme. Y si Él es fiel, Él es fiel. Y Él no cambia. Y si Él lo prometió, Él lo hará. Él no va a salir, es que ahorita no puedo. No, Él va a decir, aquí está la salida, y aquí está mi gloria, y aquí está mi poder. Amén. Pero necesitas creerlo. Amén. ¿Creer en qué, pastor? En su fidelidad. Porque por fe nos aferramos a que Él es fiel. Y que Él es fiel a sus promesas, ¿no? Y que Él no cambia. Y que si Él dijo, Él lo hará. Porque Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Solo confía, dile que está a tu lado, solo confía. Solo confía. Mira, porque su carácter es tan firme y tan fiable que es digno de toda nuestra confianza, ¿no? Mira, Dios es tan amoroso y justo que cuando nos aparecen los problemas y nuestra fe es probada, somos llamados a dar testimonio. Dios se lo dijo, y te vas a acordar, Israel, de este camino por el cual has andado esos 40 años, en los cuales te probé, te afligí, te hice tener hambre, pero también te sustenté. En los cuales tu vestido no sé qué, no se envejeció. Y si te crecía la pata, te crecía el zapato también. Sí, la palabra dice que tu pie nunca se te hinchó estos 40 años. ¿Qué significa? Que nunca le apretó el qué? Aunque no me pinchan los pies de señal de que te aprieta el qué. Jesús va a estar ahí en medio de nuestra prueba, mamá. Mira que está a tu lado, Él no te va a dejar. Porque Él es fiel. Y si Él prometió que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo, así será. Amén. ¿Quién lo prometió? Mira, que guarde silencio hoy en medio de la tribulación es algo diferente, pero de que Él está ahí, Él está ahí. De que Él está ahí es tanto como que el alfarero siempre tiene el barro en sus manos. Y Él es fiel, que Él está en nuestras vidas todos los días, amor. Pero también está viendo que nuestro carácter se ha desarrollado, que crezcamos y que ya no seamos niños fluctuantes, que no nos llevemos por cualquier viento de qué, de doctrina. Mira que está a tu lado, Jesús quiere que crezcas. Jesús quiere que crezcas. Y la tribulación es la oportunidad para que crezcas, para que tu carácter se desarrolle y puedas adquirir la mente de Cristo. Y entonces puedas decir, ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Se pondría como loco como yo? ¿Dudaría del Padre? Jesús mismo se sintió abandonado. Eso significa que el Padre no le habló. ¿Cómo se sintió en un momento Jesús? Él le dijo, Padre, ¿por qué me has qué? Lo cual significa que la presencia de Él se apartó. O simplemente Jesús no lo sentía, man. Hubo un desprendimiento entre el Hijo y el Padre. ¿Y era necesario? Sí. ¿Es necesario que a veces haya un desprendimiento entre nosotros y Dios? Claro, para que haya en ti una dependencia de Él. Que lo busques.
Por eso dice su palabra, buscarlo mientras pueda ser qué. Dale un aplauso a Dios. Mira, nuestra vida, oh Dios, a través de lo que sucede, permite que nosotros crezcamos, amén. Dice que si nosotros soportamos Él nos va a manifestar su ¿qué? Su gloria. Y la palabra soportar, que viene de dos palabras, o soportar en castellano, en español, proviene de dos palabras que son latinas, ¿no? Para los que apuntan. Y una es SUB, o sea, sub. Y sub significa sobre. Y la otra es portare. Así, P-O-R-T-A-R-E. Y portare significa llevar. Y si las unimos, ¿qué significa? Sobre. Llevar. Soportar es ¿qué? Sobrellevar. Y soportar es la capacidad de sobrellevar lo que esté sobre nosotros hasta que la obra de Dios se haya completado. Amén. ¿Qué es qué es soportar? Es la capacidad de sobrellevar ¿qué? Las pruebas, las circunstancias y lo que estemos viviendo hasta que la obra de Dios se haya completado. ¿En quiénes? En nosotros. Dice, y tenga la paciencia su obra ¿qué? Completa. Mira que está a tu lado, Dios te da la capacidad de sobrellevar. ¿Alguien ha apretado un hueso de sandía? Cuando tú lo aplastas, ¿se deshace? No. ¿O sale volando? Lo aprietas y parecen como balitas, ¿sí, no? Porque la aprietas, le haces con el ¿qué? Le haces presión. ¿Cuántos de nosotros cuando viene la presión hacemos lo mismo que la semilla de sandía? ¿Queremos salir qué? Volando, corriendo. Y le decimos al Señor, ¡Señor! ¡Sácame de aquí! ¡Resuelve mis qué! ¡Mis problemas! ¿Qué más le pides al Señor? Cuando estás en medio de la prueba. Pero ¿qué sucede cuando Dios te dice no? En vez de tratar de librarnos, ¿qué vamos a hacer? Hay que clamarle a Dios, amor, para que Él nos dé la capacidad de sobrellevar todo lo que estamos viviendo. Si Él no te quiere sacar, no te va a sacar, hermano. ¿Qué hizo Jesús en el huerto del Getsemaní? Cuando la presión vino sobre Él, quería salir como un hueso de sandía, hermano. ¿Y qué le dijo al Señor? Señor, si por mí fuese, el que no pase es esta presión. ¿Qué no quería pasar Jesús? Porque en ese momento cayó toda la presión y todos los demonios habidos y por haber lo oprimieron. ¿A qué grado fue de Jesús prensado? Al grado que sus vasos sanguíneos reventaron. Del tamaño de esa presión estuvo sobre él, amor. Y Jesús por un momento quiso salir como un hueso de sandía. Que cuando viene la presión, ¿sale qué?
sale volando. ¿Pero qué le dijo el Señor? No es así. Y Jesús le dijo, bueno, en base de éxito no concedido, que se haga tu voluntad y no la que. Y entonces dice su palabra que cuando él rindió su voluntad a Dios, descendió un ángel. ¿Y qué hizo con Jesús? Lo fortaleció. Lo que Jesús le pidió al Padre, el Señor se lo transformó en una ayuda más. Pero no hasta que Jesús rindió su ¿qué? Su voluntad. Y le dijo, Señor, bueno, si tengo que pasarle por la presión, la voy a pasar, Señor. No voy a salir corriendo como un hueso de sandía. Voy a soportar la presión. Y cuando él rindió eso y le dijo, Señor, voy a soportarlo, estoy preparado, confía en ti, dijo el Señor, ok, ahí te va la ayuda. Mira que está a tu lado, cuando tú reconozcas que es necesaria esa presión sobre ti, Dios mandará apoyo y te va a fortalecer y te va a llenar de su presencia para que continúes el camino hasta que su gloria se manifieste. ¿Para qué Jesús fue fortalecido? Para llegar a la cruz, para vencer al enemigo en la cruz del Calvario y para que Él fuera glorificado. Y para que se le fiese un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. ¿Qué sucede cuando la presión viene con nosotros? Dile al que está a tu lado, en vez de que te quieras librar, clama a Dios. Y pide con fe. Y quédate ahí. Porque la fe produce paciencia. ¿Qué tenemos que hacer? Quedarnos ahí, ¿no? Si Dios te metió ahí para producir en ti paciencia y tú te quieres salir, dile que está a tu lado, no te salgas del proceso. Es necesario. Y muchas veces, dile que está a tu lado, muchas veces te vas a topar con un no. Jesús se topó con un no. Y si Jesús se topó con un no de Dios, tú también te vas a topar con un ¿qué? Un no. Señor, sácame. No. Señor, líbrame. No. Porque es necesario. ¿Qué necesitamos? Que nuestra fe produzca ¿qué? Es tu necesidad. Dile al que está a tu lado, es tu necesidad. Mira, cuando nosotros vemos las promesas de Dios a través de los textos que leímos, dice 1 Corintios 10:13 que Él es fiel, ¿no? Tomémonos de ahí. ¿Él es qué? Fiel. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis ¿qué? Resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? ¿Qué te dije que a soportar? ¿Sobre qué? Diga que está a tu lado, tengo que aprender a sobrellevar lo que Dios permite en mi vida para que su poder se manifieste. Amén. ¿A cuántos les ha hablado Dios esta noche? Amén. Así que no
no queramos salirnos, amor. Esa no es una opción. Es más, ni la tomes como que Opción. como opción. Porque tenemos una necesidad. Y es de que nuestra fe sea ¿qué? Sea aprobada. Mira que está a tu lado, tienes que aferrarte por fe. Tienes que aferrarte por fe A Dios. a Dios. Mira, si nuestra confianza no está en Él, nos vamos a volver unos manipuladores resentidos, amargados, amor. ¿Cuánta gente está enojada con Dios? Porque pasó cualquier circunstancia. Simplemente a veces Dios que permite la muerte de alguien en tu familia, amor. ¿Quién lo permite? Dios. Dios. Porque Él es el dueño de la vida y de la muerte, amor. Amén. Jesús mismo dijo, a mí nadie me va a quitar la vida, yo la entrego. Yo la entrego. Y a veces hay gente que sucede algo en algún familiar y están enojados ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Sin darnos cuenta que Dios provoca y permite cosas para trabajar en nuestras vidas, amor. ¿Estás aquí? Sí, amén. Mira, Dios permitió que Lázaro muriera para tratar con Marta y con María. Y reprobaron. Jesús le tuvo que decir, Marta, ¿no te había dicho que yo soy la resurrección y la qué? Y la vida, y que el que esté muerto y cree en mí vivirá? Sí, amén. ¿No te he dicho que si crees verás la qué? La gloria de Dios. Sí, pues, Señor, yo sé que vas a resucitar cuando tú vengas en tu reino. Y vas a decir, wow, qué fe tan poderosa tienes, Marta. Amén. ¿Qué estaba probando Dios Sí. en Marta y en María, ¿no? Con la muerte de Lázaro? Sí. Su fe. Su fe estaba siendo procesada, man. Dile que está a tu lado, te van a probar. Y Dios va a ver cómo reaccionas. A Dios a mí en un momento me probó, mano, y reaccioné y reprobé. Porque comencé a hablar como cualquiera que no conoce a Dios. Hasta mi autoridad me dijo, escúchate cómo hablas. Como alguien que no conociese a quién. Pero era que la prueba, la tribulación que estaba viviendo me estaba oprimiendo de tal manera que quería salir como hueso de sandía. Disparado. Corriendo ante la ¿qué? Ante la presión. Pero la misma palabra dice que tú y yo no somos de los que retrocedemos, amor, para perdición, sino de los que avanzamos de gloria en gloria y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso a Él. Dice el apóstol Santiago, hermanos míos, ahí termino. Tened por sumo ¿qué? Gozo. Capítulo 1, verso 2. Porque la prueba de vuestra fe va a producir paciencia, mas tenga la paciencia su obra ¿qué? Completa. Digan que está a tu lado, muy bien, Señor. Ahora díselo otra vez. Muy bien, Señor. Soportaré el proceso y asumiré el dolor. ¿Se lo podemos decir así? Sí, Está bien, Señor. Está bien, Señor. Otra vez, está bien, Señor. Está bien, Señor. Soportaré el qué? Soportaré el proceso y asumiré el qué? Otra vez. Muy bien, Señor. Muy bien, Señor. Soportaré el proceso y asumiré el dolor. Dale palmas a tu Señor.
¿Cuántos confiamos cuando vamos al doctor y te dice, tómate esto, más esto, más esto y vas a mejorar? Sí. Pues ahí sigues estando enfermo. ¿No tienes la seguridad plena de que va a ser así? ¿O estás confiando? Si confías en el hombre, de modo que no confíes en el Dios Todopoderoso. Amén. Dale palmas a Él. Ahí en tu lugar dile, gracias, Padre. Bendigo tu nombre, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra se haga viva en mí. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Abracemos a alguien. Demos el amor de nuestro Señor en el nombre de Jesús. Hermanitos, que nos un cafecito, adelante, por favor, un té.